Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Estamos en este bloque al que le denominamos la entrevista con analistas del sector económico. Y para hablar justamente sobre uno de los segmentos de la economía muy importantes, está con nosotros Milko O'Donnell, es director general de la empresa Lakaoa, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Milko? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días a la audiencia y aquí a las órdenes. Bueno, es un gusto poder conversar contigo, Milko, y queríamos charlar sobre cómo ustedes, desde una empresa del sector importador, estuvieron observando esta primera mitad del año para hacer un pequeño análisis de qué manera ustedes están viendo la evolución del negocio, cómo ven también el consumo por parte del mercado y bueno, qué están esperando para esta segunda mitad del año. Pero para arrancar, primera mitad del año, ¿de qué manera se estuvo comportando el sector, Milko? Bueno, un año complicado, aún con efectos de la pandemia. Sentimos que existe una importante recesión económica en cuanto a consumo. Directamente, el consumo no es lo mismo que era años atrás. Sentimos que los consumidores van migrando de categorías superiores a categorías inferiores, en el caso de las bebidas, por ejemplo. Y bueno, también nuestro país facilita un montón de flagelos que eso sea aún más, nos perjudica aún mucho más, como por ejemplo el contrabando, que si bien hay acciones de vez en cuando de parte de la Fiscalía, y otros entes del gobierno, la realidad es que sufrimos muchísimo, muchísimo todos los importadores, ya sean productos venidos de Argentina o del Brasil. Mismo es. En varios segmentos de la economía hablaban de que veían señales de recuperación, pero en el caso específico del sector de la importación, hay que recordar de que por esta cuestión de del diferencial de precios que hay sobre todo con Argentina, están siendo básicamente invadido el mercado con productos que entran de contrabando y eso es una competencia desleal. Sé que hace unas semanas atrás un grupo de gremios y empresas se unieron para hacer un reclamo al gobierno. De ese tiempo a esta parte, ¿han notado alguna mejoría, algún cambio, alguna acción específica o todo sigue igual, Milko? No, bueno, nosotros vemos en la prensa justamente que de repente hay intervenciones en ciertos puntos. También vemos que el día de ayer, por ejemplo, sé que han cortado algunos puentes que dan son en la zona de Puerto Elsa. Pero la realidad en el mercado es otra. La realidad en el mercado es que estamos invadidos de mercadería en semáforos, en propios puntos de venta en varios mercados de Asunción, como el mercado 4 de Abasto, de Luque, de San Lorenzo, y también en zonas aledañas a la frontera. Como bien dijiste, estamos hablando de Argentina, pero Ciudad del Este tampoco es la excepción de productos brasileros. Así que no vemos esa mejoría. Seguimos sufriendo eso y por lo que veo es un mal que está dentro del ADN también del paraguayo. Incluso en redes sociales como Instagram o Facebook hay ofertas de vinos que de repente nosotros monitoreamos como con cámaras de comercio o como importadores. Y al libre albedrío realmente ellos ofrecen productos hasta a veces un 70% más económicos, ¿verdad? Y eso mucho, como dijiste muy bien, es por causa primero la diferencia cambiaria y bueno, después la carga impositiva que tenemos, que nosotros seguimos cumpliendo, pese a que el gobierno ha hecho un esfuerzo a partir del mes de julio en reducirnos dicha carga en el selectivo al consumo. Totalmente. Ahora, respecto a la cuestión de los precios, porque el diferencial te afecta por dos bandas, digamos. Por un lado te ingresa productos de contrabando y por otro lado también tenés un dólar mucho más apreciado que te resta margen cuando vos vendés dentro de los márgenes dentro del nivel de la legalidad y que te obliga en muchos de los casos a aumentar también tus precios. ¿De qué manera también les está afectando por el lado de la apreciación que hemos visto de casi 150 puntos en solamente un mes y medio en el caso dólar, Milko?
Y mucho, Samuel, porque realmente nosotros tenemos que entender también la situación del mercado. Tenemos estos problemas del contrabando, como bien dijiste, pero como arrancamos esta entrevista, la gente cada vez tiene menos dinero, entonces tampoco podemos estar subiendo de precios cada semana o cada mes. Entonces, es ahí que la economía se va trancando, la rotación de productos cada vez es menor. Eh, y bueno, hay sectores que de repente que repuntan de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, estamos en temporada de vinos y quizás haya un mayor auge en consumo de vinos. Esto ocurre a la inversa en el verano con el consumo de cerveza, pero bueno, seguimos enfrentando no solamente al dólar, sino también al contrabando, a la poca rotación económica que tiene nuestro país. Y bueno, ahora se van sumando otros factores, ¿verdad? Como es el tema de la bajante de ríos. También es otro punto que influye muchísimo en nuestros costos. Se están hablando de subas de hasta el 300%, eso ya lo estamos viviendo hoy. Y de nuevo, toca nuestro costo, tocamos nuestros márgenes y prácticamente la idea es sobrevivir y continuar. Y este tema de bajante de río es un tema ya no menor, ya lleva muchos años, solo que este año se acentúa más que nunca. Y solemos leer en la prensa que hay una promesa de dragado que es eterna, que hay licitaciones que se adjudican, pero la realidad es que no ocurre tal cosa. Los ríos cada vez están más bajos y encima el factor climático tampoco nos ayuda. No llueve hace un buen tiempo en cantidades adecuadas y sufre ya la región. Hoy día estamos hablando de solamente productos, como en el caso nuestro, pero cuando empecemos a carecer de combustible y otros bienes que hacen parte del motor de la economía, creo que vamos a estar en una situación bastante delicada. Hablando con otro sector importador, esta semana conversábamos, por ejemplo, con el sector de importador de vehículos. Ellos nos decían que hay retrasos importantes en lotes de vehículos que tenían que haber recibido ya hace un buen tiempo, hace unos meses, y que por esta cuestión de la bajante, como hay un tráfico muy pesado sobre el Paraguay, que es el único que está hoy navegable, se le retrasa la llegada de productos. En el caso de ustedes que son de consumo masivo, ¿están observando también esos retrasos en las entregas y mayores costos en los fletes, Milko? La pandemia, acordarse que no es solamente en Paraguay, es a nivel mundial. Entonces, los propios proveedores ya tuvieron o ya tienen retrasos importantes en cuanto a provisión de insumos, llámese botellas, cajas o todo lo que requiera un producto terminado. Además de eso, también hay un importante retraso en cuanto a los fletes que vienen de China o de Europa. Entonces, hay una total falta de contenedores a nivel mundial, lo que también de nuevo hay un nuevo incremento que anteriormente no lo teníamos. Y con respecto a lo último, lo que nos atañe directamente con lo que es la importación desde el Río de la Plata hasta aquí, sí, los costos están ya elevadísimos y hay casos, por ejemplo, que debemos recurrir a la importación de vía terrestre desde Montevideo, desde Buenos Aires, pagando hasta a veces 250% adicionales de un costo normal. Pero bueno, hay, como dije, hay productos que son cíclicos y nosotros tenemos que también depender de eso. Un ejemplo quizás muy práctico sea que si es que tus pan dulces que vienen de Europa no llegan para la época Navidad, lo tenés que tirar en el mes de enero porque también tienen una fecha de vencimiento. Así que son esfuerzos que de repente todos tenemos que hacer y como dije, mantenernos para seguir a flote. Claro. Dentro de esa línea que está siendo más afectada, ¿cuáles son los productos que ustedes están viendo que están siendo más resentidos? Me citaste el caso de los vinos, podrían ser también otros que tienen una alta competencia, por lo menos por lo que vemos en las calles, todos los productos que tienen que ver con la línea de limpieza, o no sé si hay otros bienes también que están siendo muy afectados. Ver que los productos de alta gama son los más afectados. Hay una migración de gente que consumía estos productos que
tiene que necesariamente descender 1 o 2 escalones para consumir productos más económicos, por la situación económica del país, ¿verdad? Obviamente la clase alta siempre se dice que tiene más y seguramente mantiene un cierto nivel de consumo, pero ya un paso atrás nosotros notamos estos cambios y lo sentimos en el día a día, ¿verdad? Sí vemos que los productos más masivos se están vendiendo más, a pesar que esos mismos son los que luchan contra el contrabando. Pero bueno, es la forma que nosotros nos estamos también sosteniendo a lo largo de estos ya casi 1 año y medio de pandemia. Totalmente. Ahora, una pregunta que le hacemos a todos los agentes del sector económico y queríamos también trasladarlo a ustedes. Esto que se está observando de una vacunación masiva, escuchaba esta mañana a la gente del Ministerio de Salud indicando que el día de hoy podíamos llegar a las 2 millones de personas inmunizadas por lo menos con una dosis, y se habla que la próxima semana inicia masivamente las segundas dosis con estos lotes que están llegando. ¿De alguna forma les cambia a ustedes la expectativa de lo que puede llegar a ocurrir en este segundo semestre con una economía sin ya muchas restricciones sanitarias y con algunas actividades que podrían relajarse un poco más, yendo a ese camino hacia la normalidad? ¿Le genera algún tipo de expectativa de esto, Milko? Bueno, de tantas noticias malas que hemos hablado en estos primeros 10 minutos, sí, esto es algo muy positivo. Eh, eh, Valoramos lo que está haciendo el gobierno con las vacunaciones, la organización de ellas, a pesar que llegaron un poco tarde, pero sí, es algo muy positivo. Nosotros actuamos muchísimo en el canal nocturno, y ellos están durmiendo hace 1 año y medio. No me refiero a los bares y restaurantes que están teniendo un respiro hace ya un par de meses, sino que me refiero al consumo ya masivo en discotecas ya de alto tránsito, donde hay un alto consumo y una alta generación de rotación de productos. Entonces vemos como algo muy positivo. Las expectativas cambian de alguna forma para nosotros, que se reactive ese mundo. Así que, como dije, de tantas cosas malas tenemos una buena, y puede que incline algo a favor la balanza. A ver si retomamos la señal. Se nos cortó la entrevista con Milko. Bueno, estamos hablando entonces con Milko O'Donnell, él es director general de la CAOA. Habíamos perdido la señal de internet con el que estábamos hablando, a ver si podemos retomarla. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y a ver si podemos retomar la señal de nuevo para terminar la entrevista. Hacemos una breve pausa, a la vuelta volvemos. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Muy bien, retomamos la charla que estamos teniendo con Milko O'Donnell, director general de la CAOA. Estábamos hablando, Milko, recién sobre este efecto positivo que de alguna manera está generando, por lo menos en las expectativas del sector importador, estas menores restricciones y este avance de la vacunación. Y justo te quería preguntar, porque hace unas semanas atrás el gobierno había aumentado incluso la hora de atención en los restaurantes, con lo cual es una hora más, por lo menos, de atención, que podría aumentar de alguna forma el consumo. Estos paulatinos avances en materia de aflojar un poco las restricciones que habíamos tenido durante más de un año, ¿les dan también expectativas positivas para el sector?
Es muy positivo eso. Hay que acordarse que el alto consumo ocurre a partir de la medianoche realmente en discotecas, principalmente en todo el país. Así que eso es una gran noticia para nosotros los importadores que actuamos en la noche y por sobre todo también para esta gente que estuvo en silencio por más de 1 año y medio. Así que son excelentes noticias que hacen que nuestra expectativa para este segundo semestre, de todos los males que venimos hablando al inicio de esta charla, tengamos un punto a favor y que podamos rever ciertas estrategias en favor de todos. Ahora, estuve viendo promociones, hay shopping, restaurantes, tiendas de consumo masivo que se están preparando para el agosto, con diferentes nombres, diferentes campañas. De alguna forma también al sector importador esto los beneficia. Consideran que el mes que viene podría ser un mes donde se observe también compras un poco más altas de la que venimos registrando en los últimos meses. Agosto acá se caracteriza ya hace unos 3 o 4 años por ser un mes de ofertas. Y bien por los shoppings y otros centros comerciales que organizan eso. Pero yo considero que este año es un año de ofertas. Es un año de que si no haces ofertas te quedas fuera de mercado por todo lo que venimos hablando. Así que seguramente habrá un poco más de destaque a estas ofertas. Pero yo repito, es un año de ofertas por la situación de productos estancados que a veces te llegan con corto vencimiento ya por el tema de la bajante del río y otros factores, por tema de la economía también. Así que el consumidor al final de cuentas es un gran beneficiado y eso de alguna forma ayuda a que genere una rotación en la economía. Totalmente. Mirando un poco hacia lo que es este camino hacia diciembre y con todo el tradicional aumento del consumo que se suele observar más o menos ya desde estos meses, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes en su sector? ¿Consideran de que este año o este segundo semestre podría ser un segundo semestre dinámico, así como el que se observó el año pasado? ¿Sería similar, un poco más grande? ¿Qué es lo que se está esperando? Ahí, Hola. ahora Bueno, te escuchamos de nuevo. sí, estamos todos muy expectantes de este diciembre. Realmente es lo que todos esperamos siempre, que sea el que salve el año. Así que sí, las expectativas son muy buenas, muy altas y esperamos que no sea la excepción como todos los diciembre de todos los años que siempre lo venimos trabajando. Claro, claro. Entiendo también, para conocer un poco la dinámica nada más, Milko, que siempre los grandes importadores comienzan a estoquearse para lo que va a ser diciembre a partir de estos meses, más o menos a mediados de año, entre agosto, septiembre, y ahora tenemos un dólar relativamente alto. ¿De qué manera podría llegar a dificultar un poco este precio un poco elevado que estamos viendo con el dólar a la hora de ir comprando ya de forma adelantada los stocks para fin de año? Y hay que tomar ciertos riesgos. Que si uno espera que sea un buen fin de año, necesita tomar ciertos riesgos. Sabemos que también el dólar no podría disparar mucho más de lo que ya está, por lo menos lo que dicen los estudios. Así que en nuestro caso sí, vamos a estoquearnos de manera importante para ver si podemos revertir esta situación de este año y bueno, que fin de año ya con mucha gente vacunada, ya con comercios más liberados y una mejor expectativa económica, tengamos mejores resultados para cerrar este 2021. Así mismo. Te quiero compartir el resultado de una encuesta que estamos haciendo durante esta entrevista. Nosotros siempre hacemos consultas a la teleaudiencia mientras estamos en el momento de la entrevista y le preguntamos cuál es la expectativa que tiene de consumo para este segundo semestre. Le estamos preguntando a los televidentes y un 57% nos dice que esperan que vaya a mejorar el nivel de consumo, se va a mantener estos niveles, nos dice un 22%, y un 19% nos dice que consideran que podría llegar a disminuir. Así que hay una expectativa positiva, por lo menos en la gran mayoría de los televidentes, que va un poco en línea con lo que nos estás diciendo, Milko.
O sea, siempre es algo que nunca debemos de perder y coincido con esos números. Y sí, deberíamos seguir recibiendo ayuda del gobierno, eso sí, dejo en claro también. Ayudándonos con el contrabando, ayudándonos con el dragado de los ríos, ayudándonos que el tipo de cambio no dispare. Sería excelente, así como nos están ayudando con las vacunas para que estas expectativas que bien mencionaste, que salieron en tu encuesta, en la encuesta de ustedes, se cumplan. ¿Te puedo pasar dos preguntas que tengo acá de la audiencia? Porque te hacen una consulta, Milko. Dicen, si preguntan si los importadores usan el instrumento de dólar futuro para resguardarse de estos aumentos en el precio del dólar, ¿verdad? Y tratar de no ser tan impactados. Es una de las preguntas que nos hacen. No, en nuestro caso no utilizamos, nos guiamos básicamente por la fluctuación del mercado. No solemos trabajar de esa forma. Em, era que el dólar se mantenga, por ejemplo, y sin embargo hubo un salto importante que, como bien dijiste, unos 150 puntos, no estaban los planes de esta suba, así como no estaban los planes que haya una baja también unos 3 meses atrás. Así que no utilizamos tanto esas herramientas. Y una última consulta que nos hace también la audiencia, nos preguntan, ¿se le puede preguntar al señor O'Donnell si es que considera que el Banco Central debería tener una participación más activa para que no se observen estos picos que estamos viendo en la fluctuación del dólar, dice, a la hora de intervenir en el mercado? Sin duda, el Banco Central tendría que actuar. Entiendo que también que está el sector exportador que le conviene un dólar alto, pero lo principal es que el dólar no sea fluctuante. Si tenemos un dólar prácticamente fijo durante todo el año, es lo mejor para todas las partes, así que sí, aliento al Banco Central que intervenga cuando tenemos estos picos ya de suba importante. Claro, pues lo que entendemos es que lo que necesitan los agentes, tanto exportadores como importadores, es previsibilidad para todo lo que tiene que ver con, en el caso de los exportadores, compra de insumos para producir y en el caso de ustedes también estoquearse. Así que cuando tenemos un monto relativamente estable nos permite hacer inversiones o proyecciones de nuestro negocio. Eso es lo que se pide, Milko. Así mismo, la estabilidad más que nada. Sí mismo. Milko, mira, te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por participar con nosotros hoy y darnos estas perspectivas también desde tu sector. Gracias y a la orden cuando quieran. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Milko O'Donnell, director general de la CAOA. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico.